Hola, muy buenas, espero que el día de hoy se encuentren todos muy bien. En el video anterior vimos el análisis y el funcionamiento de un rectificador de media onda monofásico con una carga RL. Calculamos el voltaje promedio en la carga y para ello tuvimos que utilizar el ángulo de extinción. Como comenté anteriormente, este ángulo gamma comúnmente lo daban el inciso del problema. Y esto se debe principalmente a que debemos calcular la corriente promedio para luego poder calcular dicho ángulo gamma. La corriente que estamos buscando no va a ser un valor numérico, sino que primero tenemos que buscar la función que depende del tiempo de la corriente. En los casos que analizamos ya anteriormente vimos que para calcular la corriente promedio simplemente debíamos dividir el voltaje que nosotros ya encontramos, que era un voltaje promedio que recae en la carga, sobre la resistencia. Pero esto ya no va a ser posible puesto que nosotros contamos con un nuevo elemento que se incorpora al circuito, que va a ser la bobina, la cual presenta una impedancia asociada y por ende nosotros, para poder calcular dicha corriente en función del tiempo, nosotros vamos a tener que recurrir a las ecuaciones diferenciales. Una vez que obtengamos la corriente en función del tiempo, nosotros vamos a poder aplicar la fórmula de corriente promedio, obteniendo así de esta manera un valor ya numérico. Bueno, para empezar a calcular la función de la corriente en función del tiempo, lo primero que debemos hacer es recurrir a la ley de voltaje de Kirchhoff. En este caso, si realizamos la malla que está propuesta en el circuito, nosotros vamos a tener que el voltaje entregado por la fuente, que va a ser V sub IN, va a ser igual a la suma del voltaje que recae en sus elementos. En este caso va a ser V sub R, el voltaje que recae en la resistencia, y V sub L, el voltaje que recae en la bobina. Y nosotros también tenemos que destacar que va a recaer un voltaje en el diodo, pero nosotros estamos asumiendo que es un diodo ideal y por ende el voltaje que recae en dicho diodo va a ser 0. Despejamos ahora los términos en función de la corriente y para ello vamos a tener que recurrir a la ley de Ohm. Reemplazamos el voltaje que recae en la resistencia, que va a ser igual I por R, y la ecuación que va a definir el voltaje que recae en la bobina va a ser la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente. Una vez que reemplacemos los valores obtenidos, vamos a tener la ecuación que ustedes pueden ver en pantalla y luego de esto tenemos que normalizar la ecuación diferencial. Cuando yo hablo de normalizar, no más que dejar multiplicando por 1 lo que acompaña a la derivada y por ende vamos a tener que dividir por L toda la ecuación y nos va a quedar la siguiente expresión. Ahora bien, debemos recordar que cuando nos enfrentamos a una ecuación diferencial de primer orden, es decir, que tenga como máximo solamente una derivada, si es que tiene la segunda derivada va a ser de segundo orden, si es que tiene cuarta derivada va a ser de cuarto orden, y en este caso solamente tenemos la primera derivada. Entonces nosotros vamos a suponer que la solución presenta una parte homogénea y otra particular. La solución homogénea la vamos a obtener igualando la ecuación diferencial a 0 y la solución particular la vamos a obtener suponiendo que el circuito ha alcanzado su estado estacionario, obviamente en corriente alterna. Empezamos por la solución homogénea, igualamos la ecuación a 0 y luego lo que haremos es utilizar un cambio de variable, en el cual lo que ustedes pueden ver acá es la letra lambda, que va a ser igual a la derivada de la corriente. Reemplazamos la derivada por lambda y despejamos esta incógnita. Debemos recordar que la expresión de la solución homogénea siempre tendrá la forma que ustedes pueden ver acá, una constante que yo denominé con una letra K, multiplicada por Euler elevado a lambda en función del tiempo. Reemplazamos el valor de lambda, que va a ser igual menos R sobre L, y luego vamos a tener que independizarnos de la frecuencia como lo hemos venido haciendo en todos los problemas que hemos realizado. Por ello vamos a multiplicar por 1. Multiplicamos omega arriba y abajo de la ecuación, juntando el omega con t para así dejar la expresión en función de omega t. Reemplazamos los valores que nos dan en el problema y llegando finalmente a la expresión que tenemos acá. Lo que nos falta ahora es calcular la constante K, pero eso lo veremos cuando calculemos la expresión general, que va a ser la suma de la parte homogénea con la particular. Para calcular la respuesta forzada o la respuesta particular, lo que debemos hacer es suponer que contamos con un circuito sin el diodo y que se encuentra en estado estacionario. Para ello debemos recurrir a la ley de Ohm en corriente alterna, que nos va a decir que la corriente es igual al voltaje sobre la impedancia.
El voltaje que vemos en la ecuación es el voltaje peak por seno de omega t menos un ángulo que vamos a denominar phi. Este ángulo phi es el desfase que existe entre el voltaje y la corriente, y tenemos que recordar que nosotros cuando incorporamos una bobina en el circuito, este va a producir corrientes que están atrasadas con respecto al voltaje de referencia. En este caso va a ser el voltaje de entrada, que va a ser V sub IN. Y es por eso que ustedes pueden ver acá el signo menos que presenta el ángulo phi. La magnitud de la impedancia, o también su valor absoluto, la tenemos que calcular sumando los cuadrados de sus partes reales e imaginarias, todo dentro de una raíz. Si hacemos los cálculos correctamente, vamos a tener que la magnitud es de 33.86 ohms. Ahora lo que nos interesa es calcular el ángulo phi. Este ángulo, como dije, es el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente, pero también es el ángulo que existe en el triángulo de impedancias. Vemos que en este triángulo la parte real es la resistencia y la parte imaginaria es la que está asociada a la bobina, y que su valor depende de la frecuencia, puesto que a mayor frecuencia la bobina va a presentar una mayor impedancia. Bueno, para calcular el ángulo phi vamos a utilizar la tangente, que no es más que el lado opuesto sobre el adyacente. Quiere decir que nosotros vamos a reemplazar la parte imaginaria sobre la real. Despejamos phi con la función inversa, que es la arcotangente, y reemplazamos los valores que nos dieron en el inciso del problema, obteniendo así un ángulo de 0.48 radianes. Bueno, resumiendo lo que hicimos, podemos dejar la expresión de la solución particular de la siguiente manera, y si seguimos reemplazando los valores que ya calculamos, vamos a llegar a la solución de la respuesta particular. Ahora bien, lo que resta simplemente es sumar la solución particular con la homogénea y vamos a tener la solución general. A esta altura ya estamos capacitados para calcular la constante K. Esta constante la podemos calcular sabiendo que la corriente en el instante 0 es 0. Esto suponiendo que la bobina está descargada. También podemos calcular la corriente en el instante pi o en cualquier otro, pero lo que nosotros tendremos que saber es el valor numérico de la corriente en el instante en el que estemos reemplazando, y por eso que se nos va a hacer mucho más fácil reemplazar el valor 0 en la ecuación. Y si nosotros reemplazamos correctamente, vamos a tener que la constante K presenta un valor de 4.24. Así que todo lo que hemos hecho ahora lo podemos resumir en la ecuación que ustedes pueden observar acá. Y ahora bien, lo que ustedes están viendo en pantalla no es más que el valor numérico que presenta la corriente en el instante que yo estoy evaluando. Y esto no es más que nada para comprobar de que el resultado esté correcto. Bueno, con esto ya estamos capacitados para calcular el ángulo de extinción, o también conocido como el ángulo gamma. Bueno, para calcular dicho ángulo yo les voy a traer tres métodos. Dos van a ser a través de un PC y uno va a ser a mano. El que vamos a ver primero va a ser a mano y va a ser el método de bisección. Para ello lo que nosotros vamos a hacer es tener un rango de valores en el cual vamos a evaluar la función, que va a ser la función que nosotros encontramos de la corriente, que va a ser la que ustedes están viendo en pantalla. Y como dije anteriormente, vamos a tener que tener un rango. Yo les recomiendo siempre empezar desde un rango desde pi, que es 3.1416 aproximadamente, hasta un valor posterior, que es como están ustedes viendo la tabla. El valor posterior yo siempre lo tengo como 4, o también usted lo puede tener como 4 o 5, no más allá de 2pi, puesto que nosotros estamos buscando cuando la función de la corriente se hace 0. Bueno, lo que tenemos que hacer es evaluar la función de la corriente en pi, y vamos a tener el resultado anterior la función, que va a ser 4.25 aproximadamente. Y si ustedes reemplazan el valor 4, vamos a tener que el resultado posterior de la función va a ser menos 3.39. Ahora bien, lo que ustedes tienen que hacer es sacar el promedio del valor anterior con el posterior, que les va a dar 3.57, que va a ser sumar pi más 4 dividido en 2. Una vez que tengamos el valor medio, vamos a reemplazar 3.57 en la función y vamos a tener 0.47. Ahora lo que debemos hacer es encontrar un nuevo rango para empezar con la iteración número 2. ¿Cuál es el rango en el cual la función va a ser igual a 0? Esta vez vemos que el rango que va a ser más cercano a 0 va a ser la función media hasta la posterior. Bueno, y de esta manera ustedes van a seguir iterando hasta que lleguen a un valor lo más cercano a 0 posible. Pero yo les recomiendo que no se explayen más allá de los 2 decimales, puesto que más allá el valor no va a variar demasiado. Es por eso que ustedes lo dejan con 2 decimales, que va a ser 3.62. La respuesta va a estar muy cercana y por ende el valor va a ser acertado.